Yo soy Alex Zul, de la comunidad de Python en Mérida, en toda la parte sureste. Estamos trabajando y ya tengo bastantes años trabajando en Python, y a través de los años hemos identificado la importancia y la necesidad de tener datos formados de una manera adecuada y apropiada según la necesidad de los clientes, porque ya los sistemas ya no se están instalando, una web no se instala, sino que ahora todo es a través de servicios en la nube. Todas las plataformas se encuentran en plataformas en Amazon, DigitalOcean, Rackspace, y bueno, cómo también los sistemas web han estado evolucionando y cómo deben de ser para cubrir las necesidades. Hemos estado escuchando en el Talent Lab que hay la parte de inteligencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, big data. Entonces, si nosotros somos desarrolladores y necesitamos que los analistas de estos datos puedan recuperar esa información correctamente, entonces necesitamos prepararles bien la información de una manera adecuada. Entonces, podemos ver diferentes tipos de esquemas de datos en internet, y la web básica era que una persona podía instalar un sistema en un instalador, y en una empresa pudiéramos ver que una empresa tiene la versión 2.1 de nuestro sistema, la versión 2.2 la tiene otra empresa, la versión 2.3 la tiene otra, y eso nos hace mucho trabajo en la parte de mantener estos sistemas y estas versiones. Ejemplo de esto pudiera ser un WordPress. Me imagino que alguna vez han jugado o instalado WordPress. WordPress es para hacer sistemas web muy básicos, pero WordPress maneja diferentes versiones. A los 2 meses saca una versión, a los otros 3 meses saca otra, y un cliente de nosotros tiene la versión 4.8, la siguiente ya tiene la 5. Entonces es difícil que podamos dar mantenimiento. Aquí la estructura no es en la nube, aunque pareciera que sí, porque se instala en la web. Y podemos decir, mi sistema está en la nube y toda la información está allá. Bueno, sí está en la nube, pero no cumple con los criterios de arquitectura en la nube. Y a estos datos se les conoce como totalmente aislados. La información que tiene una instalación de WordPress se tiene en una base de datos totalmente aislada de otra instalación de WordPress. Y ese es un claro ejemplo de arquitectura de datos aislados. Luego, los totalmente compartidos. Los datos totalmente compartidos están como, por ejemplo, aquellos sistemas en los que nosotros instalamos y todos los usuarios se van registrando a la misma base de datos y van cayendo los datos en una base de datos y va creciendo. Y ejemplo de esto es Facebook. Todos estamos en la gran base de datos de Facebook. Voy a hacer N cantidad de bases de datos, pero al final la misma. ¿Y qué sucede? Que en Facebook yo no puedo tener un usuario similar al de otro. Mi username, si alguien lo ocupa, yo no puedo ocuparlo de nuevo. Estamos totalmente compartidos. Eso es lo que hacen los diseños de arquitectura totalmente compartidos, que no podamos aislar la información, y dependiendo de la técnica que querramos, igual la necesidad. Facebook no necesita segmentar datos, al contrario, necesita juntarlos todos. Y luego existe una que está entre lo totalmente compartido y lo totalmente aislado, que es la que vamos a ver. Se le llama multitenant o multiinquilino o multicliente, en el cual nosotros tenemos diferentes instalaciones, se podría decir, virtuales, pero la diferencia es que cada uno se rutea de diferente manera. La información se divide por subdominios. En mi dominio principal, si yo tengo un dominio, no sé, minombre.com, todos los que entren a la web con minombre.com van a acceder a mi base de datos.
Pero con el esquema multiinquilino, si yo quiero hacer otra instalación de mi sistema, solamente necesito liberar otro subdominio para que ellos accedan a su propia base de datos. Un ejemplo de esto es, bueno, y aquí la forma en la que trabaja. Es mucho más fácil mantener un esquema de arquitectura de datos en la nube con multiinquilino, porque en el momento en el que nosotros realizamos una actualización, todos los movemos hacia esa actualización. No se queda ningún cliente atrás. Todos van moviéndose con respecto a la evolución de nuestro software. Un ejemplo de eso es Slack. ¿Han utilizado Slack? Cuando ustedes quieren hacer nuevos espacios de trabajo, ¿qué hacen? Crean un subdominio, ¿no? Y cuando entran a Slack, escriben el nombre de su workspace, .slack.com. Entonces, un ejemplo claro de arquitectura de datos en la nube es Slack. Y Slack no instala una versión de él cada vez que alguien se registra como workspace, sino lo que hace es que libera una versión de Slack para que ellos, a través de un ruteo de datos en su dominio, puedan acceder hacia sus datos. Entonces, por eso luego a veces dicen, oye, si ya me registré en un workspace de Slack antes y ahora me tengo que registrar en otro, ya me registré mi correo y mi username y ahora tengo que registrarme en otro de nuevo. Pues sí, porque ya es otra base de datos, pero administrada como multiinquilino. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros como desarrolladores, si alguien nos dice que necesita agilizar este proceso y tener datos aislados, pero también en una arquitectura realmente en la nube, pues utilizando multitenants o esquemas en Postgres. Postgres es una base de datos muy potente, es como que la versión open source de Oracle, sí, porque trabaja sobre toda la estructura de diseño de datos como lo hace Oracle. De hecho, si ustedes tuvieran una base de datos en Oracle y lo quieren mover a Postgres, sería el 90% transparente, porque sigue los mismos principios Postgres que Oracle. Y nosotros vamos a utilizar esquemas en este curso. Entonces, la introducción es más para que ustedes sepan qué tipos de arquitecturas de datos existen en la nube. Los totalmente aislados, como un WordPress, que ese pues no lo considero como que del todo en la nube. Los totalmente compartidos y los aislados, que son semi compartidos. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, cuando nosotros instalamos Postgres, y ahorita vamos a instalarlo, podemos ver que una base de datos se ve de esa manera. La base de datos, ahí hay un ejemplo que se llama Postgres, y hay una sección que se llama esquemas, y ese esquema es como una carpeta de datos. Postgres maneja esquemas para dividir datos y rutear información, si nosotros queremos hacerlo así. Entonces, pudiera funcionar de esta manera nuestra instalación. Si nosotros quisiéramos desarrollar un software que maneje esta estructura, funcionaría de esta manera. Funcionaría que la misma instalación, no necesito instalar el software muchas veces, sino que la misma instalación me serviría para diferentes clientes, pero la ventaja es que están separados los datos, y la otra es que ellos ya tienen una personalización de su información con un subdominio, como lo vemos ahí. Entonces, cada cliente puede optar por un subdominio especial, sea el que sea, siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando ese subdominio no esté ocupado. Allá si no, no podemos generar dos workspaces en Slack. Ya te dice Slack que no puedes. Pero si está disponible, ahora sí se van registrando los usuarios y no hay problema en eso. Entonces, esa es la forma en la que se ven los multitenants o la multitenancia o multiinquilino en Postgres y en Python. Entonces, a nivel datos, a nivel estructura física de información, se vería de esa manera. Entonces, yo podría tener
diferentes esquemas. Y si yo amplío ese esquema, vería las tablas de ese esquema. Y si amplío otro esquema, amplío y veo otra vez las tablas. Son las mismas tablas. Y la información se encuentra en unas subbases de datos de una misma base de datos. Entonces, cuando yo hago respaldo es muy fácil porque solo respaldo esa base de datos. Ya no tengo que respaldar la base de datos del cliente 1, la base de datos del cliente 2, la base de datos del cliente 3. Ya no tengo muchas versiones porque una base de datos está modificada, sino que a todos voy empujando hacia una actualización. Y otra ventaja que tiene este tipo de arquitectura es que sí puedo hacer personalizaciones por cliente. Si alguien me pide algo en especial y pienso que esto no me puede funcionar, sí realmente puede funcionar y cada cliente puede tener funcionalidades adicionales independientes. Pero todo está en una misma base de datos. ¿Sí? Entonces, pues, ya que vamos a... Este es un taller más para meternos en código, pues ya vamos a iniciar. Y lo que vamos a ver es esas dos fases. La primera vamos a ver cómo crear un proyecto con este esquema. Y la otra es ver cómo vamos a sincronizar la información de la base de datos. Bueno, pues vamos a entrar al taller. Vamos a descargar un proyecto para que agilicemos esto. Vamos a descargar un proyecto que lo vamos a convertir en estructura de datos multitenant. Ok, lo primero que vamos a hacer es clonar este repositorio. Este repositorio es un proyecto que hice de ejemplo, que es para que podamos ver cómo un sistema que no tiene esta esencia de software as a service pueda moverse hacia software as a service utilizando mi multiinquilino. Entonces, descárguenlo, buscan una carpeta donde ustedes quieran y ahí van a escribir git clone y van a escribir esta ruta. Lo voy a hacer. A ver. Ok, yo me moví en mi carpeta de proyectos y aquí es en donde lo voy a escribir. Git clone. Ok, entonces una vez que hago esto y le doy enter, lo que va a hacer es clonarme el repositorio. Es un proyecto muy sencillo que se hizo especialmente para este ejemplo y es un proyecto para liberar un servicio de ingreso y egreso de dinero a diferentes cuentas. Ok, entonces lo que vamos a tener de resultado es una carpeta y dentro de esa carpeta vamos a tener más archivos y van a ver que hay archivos en Python. Entonces lo único que hemos hecho es esto. Ya. Si hacen esto, entran a la terminal de Python. Si al entrar, mayormente en las Windows está la versión, bueno, no tiene ninguna versión y posiblemente tenga la versión 2, pero la versión 2.7 y las posteriores ya no se utilizan porque en el 2020 deja de tener mantenimiento. Entonces ya todo lo que hacíamos antes en Python 2 se está moviendo a Python 3.
Entonces, muy recomendable que si tienen instalado todavía Python 2, ya vayan desinstalándolo y se muevan a la versión Python 3. Si yo escribo Python 3, le doy Enter, me manda a la versión de Python 3 que debo tener, que puede ser la 3.6, la 3.7. Y si ya lo tienen, es un gran avance que podemos tener el día de hoy. Entonces estamos en este paso, la versión de Python. La versión de Python 3 es la que vamos a utilizar. De hecho está construido el sistemita que bajamos en Python 3. Vamos a entrar a la carpeta de DJ Flow. Entramos de esta manera, ingresamos con CD, sea el sistema operativo que tengan, es con CD, DJ Flow, y podemos ver que estamos en ese contenido. Todos los proyectos de Python tienen un archivo que se llama requirements.txt. En ese archivo de requirements, a ver, no hagan esto, nada más voy a mostrarles qué tanto tiene requirements. Lo que tiene es una versión, una lista de librerías que vamos a utilizar para este sistema. Si este sistema no tiene estas librerías, va a fallar. Entonces, así como en JavaScript tenemos npm o gulp o power, bueno, más bien npm o power, igual nosotros tenemos en Python una cosa que se llama pip, que es el Python Index Package, que es todo lo que ustedes quieran descargar de librerías de otras personas, lo van a poder hacer a través de pip. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo escribo pip en las terminales, que lo escriban, me sale algo como esto. Si estamos bien, les va a salir esta información. Si no les sale, les dice que pip no es un comando reconocido, es porque nos falta instalar. Si ya tienen instalado Python, no deben de tener problema. Solo que en algunos casos ustedes tienen que escribir pip3. Vamos a instalar los requerimientos. Vamos a hacer esto. Escriban esto. Lo que vamos a hacer es instalar las dependencias. Eso es lo que va a estar sucediendo en sus computadoras. Se va a ver cómo van descargándose las librerías que necesitamos instalar y al final vamos a tenerlo así. En la Mac, de preferencia, si escriben pip3, de esta manera, pip3 menos R requirement, porque nosotros en las Mac tenemos la versión de Python 2 y la versión de Python 3. Entonces siempre utilicen pip3. Y los que tienen Windows pueden utilizar solamente el pip. Ok, ¿cómo podemos saber si esto funcionó? Con el pip freeze. Si nosotros ejecutamos esta línea de comandos, vamos a ver que en nuestros requirements ya tiene la versión de Django que necesitamos. Recuerden, esta versión que vamos a utilizar de la versión 1.11 se está utilizando porque es la versión LTS. El Long Term Support de Django es la 1.11. La versión 2. Creo que ahora estamos en la 2.2. Todavía no tiene el mismo soporte que tiene la versión 1.11. Por eso este sistema se hizo en la versión 1.11. Como no le vamos a meter tanto código, entonces no hay problema que sea la 1.11. Después, acá yo tengo más librerías porque son las que yo he estado instalando en mi equipo. Si yo entro a la versión pip3 freeze, tal me da otras versiones. Pero siempre que tengo aquí Django. Ok,
Vamos a hacer otra cosa en nuestro repositorio que descargamos. Ahora estamos en este y estamos instalando requirements. Bueno, hasta acá. Luego váyanse en su explorador o en su Finder a buscar la carpeta donde se descargó el proyecto. Ok, eso es lo que descargamos en Git. Entonces hay un archivo, este de requirements.txt, es el que tiene los requerimientos que acabamos de instalar con pip. Ahora hay un archivo que se llama settings.example.json. Vamos a hacer una copia de ese archivo. Lo vamos a copiar, solo que ya no le vamos a llamar settings.example.json, sino que nada más le vamos a llamar settings.json. Y lo vamos a abrir con cualquier editor de texto que tengamos. Y vamos a ver que hay algo así, que son las configuraciones que tenemos en nuestro proyecto. Ahora, en este momento ya necesitamos una base de datos en Postgres, porque aquí en esta sección Django nos pide el motor de base de datos que vamos a utilizar, que es Postgres, aparte el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Entonces, ahora sí regresamos a la instalación de Postgres. Necesitamos tener pgadmin, que ahora ya se encuentra la versión 4. Si tienen la versión 4 está bien. Yo tengo la versión 3. Ok. Y así podríamos ver como lo vimos en la presentación. Entonces es importante que tengan instalado Postgres. Para Windows es de una forma y para Mac es una app, es esa. Creo que la parte más difícil es que tengan instalado la base de datos de Postgres. Una vez que tengan la base de datos de Postgres, ya lo demás es sencillo. Entonces estamos en el paso número 2 de los requerimientos, instalar la base de datos de Postgres. Y ya pasaríamos a ejecutar el proyecto. Los que ya tienen instalado la versión de Postgres, que creen su base de datos desde acá. Si no tienen una sección como esta, tienen que crearla. Aquí en la sección de conexiones. En pgadmin 4 es un poco diferente, es agregar una nueva conexión. Si no, pues acá solamente escriben localhost y la base de datos es esta, está bien. Y en la instalación a ustedes les pide una base, un usuario y una contraseña. Por lo general, el username por default es Postgres y el password ustedes sí se lo tienen que poner. Muchos lo dejan vacío. Si le pusieron una contraseña, sí tienen que recordarla para que puedan entrar. Entonces entra aquí la conexión. A mí me marca unos errores porque es otro tipo de versión de Postgres que tengo. A ustedes no les deben marcar, pero siempre funciona. Y verían las bases de datos que tienen. Y aquí es en donde ustedes crearían la base de datos de DJ Flow y le dan en OK. A mí me sale como error porque yo ya tengo la base de datos, pero ustedes que lo creen, porque con esa vamos a estar jugando. Ok, vamos a continuar. Seguro algunos no pudieron tener instalado la versión de Postgres, pero para que vayan viendo cómo se va haciendo el ejercicio de desarrollar un sistema.
Ok, yo lo que hago en ese momento es abrir todo el proyecto, lo mando a un ID para que ya sea más fácil de manejar. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es ver que el proyecto funcione. Si el proyecto no funciona, entonces estamos detenidos. Vamos a ver que funcione al menos en nuestras máquinas locales. Entonces les decía que aquí en settings.json tenemos que configurar el nombre de la base de datos, el user y el password eh, para que Django se pueda conectar a la base de datos. Y ya tengo una base de datos, la voy a eliminar para que también tengamos una de cero. Ok, esta base de datos, si se fijan, cuando la abrimos, solo tiene un esquema que es el público. Y cuando entramos, tenemos 0 tablas. Cuando nosotros desarrollamos en Django, existen algo que se llama migraciones que hacen muy fácil desarrollar tablas en Django. Entonces, ya después de que hice los requirements, ahora voy a ejecutar las migraciones. A ver. Sí, en mi computadora, como son varias versiones de Python que tiene, entonces yo lo que hago es crear un entorno virtual para que no choque con otros proyectos. Ahorita voy a hacer un entorno virtual, ustedes no necesitan hacerlo para que no choque con mis otras instalaciones. A ver, permítanme. Ahora voy a instalar los requirements como ustedes ya hicieron. Ok. Reviso si funcionó. Ok, en este paso seguro está la mayoría. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar las migraciones. ¿Cómo se ejecutan las migraciones? Se ejecutan con el archivo manage.py. Python manage.py migrate. En ese momento Django lo que hace es crear todas las tablas que va a utilizar. Vemos que son bastantes, son 16 tablas. Todas las tablas ya las tiene mapeadas Django en su ORM. El ORM es para que no juguemos directamente con la base de datos, sino que lo hagamos de una manera lógica. Bueno, les voy a mostrar el flujo completo. En este momento Django lo que hizo fue ejecutar las migraciones. Entonces cuando yo le doy python manage.py run server, lo que va a hacer es ejecutar un servidor local y me va a ejecutar un programita, que es este. En el yo puedo ingresar, pero no puedo ingresar porque no tengo un usuario. Entonces lo que tengo que hacer con Django se hace de esta manera: manage.py create super user. Esto es para que yo pueda entrar a mi sistema
Y en ese momento ya hice un usuario para que yo pueda ingresar. Y como ven, hay un panel administrativo en donde yo puedo crear mis cuentas. ¿Cómo es? Como tipo bancario. Entonces yo tengo que tener aquí Banamex, Santander. Entonces ya el sistema está funcionando, es de una base de datos. Y aquí en Postgres yo tengo mi contenido, tengo la información de las cuentas. La tengo de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es ya el proceso de ejecutar. Pero ¿qué pasa? Que como esta es una instalación, solamente funciona para un cliente. No funciona para otros, solamente para uno. Y acá va agregándose las cuentas y todo. Ahora, este proceso que van a ver es el que, digamos que es el más interesante para que ustedes puedan empezar a ejecutar proyectos como los hace Slack, que ustedes puedan tener espacios específicos de datos en su Postgres, en su instalación de Postgres. Hay una librería que se llama Django Multitenant, que es fácil de utilizar, solamente se tiene que instalar, que es con pip install Django tenant esquemas. Esta librería lo que hace es rutear toda la información y acá ya lo tengo. No solamente es instalarlo, también vamos a hacer unas pequeñas configuraciones en el código. Y ese es nuestro JSON. En Django existen lo que son las apps, en donde tenemos que decirle que ahora ya tenemos una nueva app en nuestro proyecto. Entonces, ya después de que hacemos esto, ahora nos vamos a crear en base de datos a lo que se llama un ruteador de base de datos, database routers, y vamos a escribir tenant esquemas punto routers punto tenant sync router. Ok, esto es para que sepa que tenemos que rutear la información dependiendo de qué tipo de cliente tenemos en el sistema. Ahora en settings.json se modifica el backend de Django y ahora lo que hacemos es moverlo para que funcione como tenants. Ok, una vez que ya lo moví en tenants, ya estamos casi listos. Aquí en multitenant, en settings.py, también tenemos que traer lo que hicimos en databases. Y también existen unas cosas que se llaman middlewares, que son como disparadores que se ejecutan cada vez que un usuario solicita información a nuestro sistema. Entonces aquí también hacemos tenant. Este es un middleware especial que también necesitamos agregar. Y luego tenemos que crear una aplicación con Python, con Django, que se va a llamar tenant. Le pueden llamar con el nombre que ustedes quieran. Lo que hace esta aplicación es crearles una carpeta que vamos a mover en apps. Y el ORM, que es el que genera todas las bases de datos, es la que le vamos a decir que vamos a generar un tenant del tipo, una tabla del tipo tenant.
Tenant Mixing. Entonces aquí vamos a ver. Le vamos a pasar el name. A ver, ajá, el name. Aquí lo que estoy haciendo es generando una tabla lógica en Django. Le estoy diciendo que va a tener un nombre. Is active. Este es un boolean. Sí. Sí, la verdad que ese es todo un tema. Y le estoy poniendo un date field. Ok, solamente vamos a hacer esto y auto created esquema igual a true. Ok, con eso nosotros ya generamos una nueva tabla en nuestro sistema. Tenemos que decirle a Django que ya existe una nueva tabla y lo hacemos ejecutando otra vez make migrations, immigrate. Y tenemos que decirle también que ya existe esa nueva app y la vamos a poner donde están nuestras apps locales. dflow apps.tenant. Aquí es porque estamos generando una aplicación exclusiva de Tenant. Luego necesitamos decirle que hay unas aplicaciones, unas tablas que existen. A ver, voy a copiarlas para no tener, a ver, que escribirlas todas. Estas. Esa es parte de la configuración de un proyecto en Django. Pareciera que son muchos pasos, pero realmente son muy pocos para todo lo que nos da desarrollar en esquemas multiinquilino. Vamos a ver qué sucede. Si todo fue bien. A ver, make migrations. Tenant model. Tenemos que decirle cuál es la tabla Tenant. Es igual a ver, acá lo tengo, Tenant Client. Esa tabla es la que creamos, que es la que se encuentra en este lugar. Esa es la que va a sincronizar y va a orquestar toda la información que vamos a hacer en nuestra web. Vamos a ver una vez. Y miren, detectó que ya existe una nueva tabla. Entonces la ejecutamos. Solo que ahora es con migrate esquemas. Y la ejecuta. Aquí en nuestra tabla tenemos una tabla nueva. Ya vamos a tener 17 tablas. Y en este tenant, en esta tabla de tenants, le voy a decir que ahora existe un usuario que se llama, bueno, un tenant que se llama localhost, que es público porque es el tenant que tenemos hoy por hoy. Y una fecha de creación, eso no importa cuál sea. ¿Por qué puse público? Porque es la única que Postgres al inicio te da. Ahora, cuando tú ya vas a generar nuevos tenants, se hace de la siguiente manera. A ver, create. Ingresamos al shell de Python y esto se hace automatizado, pero vamos a hacerlo desde el shell. From dflow.apps.tenant.models import client. Entonces vamos a generar un cliente y aquí le vamos a hacer algo diferente. Este es como un script que ustedes luego pueden hacer que sea en web, como lo hace Slack cuando quiere generar nuevos esquemas inquilinos. Le vamos a decir que ahora vamos a tener una nueva instalación que se va a llamar coderslink.localhost.
El cliente se llama Coders Link. Cliente esquema name es igual a Coders Link. Ahora ven qué es lo que va a hacer la terminal. Lo que va a hacer la terminal es hacernos, imagínense que esto ustedes lo hicieron en web. Cuando dijeron que van a crear un espacio de trabajo en Slack, dijeron, quiero que mi nombre sea coderslink.slack.com. Internamente lo que hace Slack es esto. Una vez ustedes le dan guardar, lo que hace es internamente genera otra vez todas las tablas. Y en la base de datos que se llama DJ Flow, vamos a ver que hay un nuevo esquema que se llama Coders Link. Y ahora vamos a ver lo interesante de esto. Sucede que el multiinquilino lo que hace es que genera un espacio de trabajo en la misma base de datos de DJ Flow, pero con otras tablas. En Coders Link, mi cliente tiene unas tablas que también tiene public. Eso significa que nuestra información va a estar dividida en dos secciones, en la de Coders Link y en la public. Puedo hacer otra vez lo mismo. From dflow.apps.tenant.models. Y lo puedo hacer tantas veces que quiera. Y automáticamente genera diferentes clientes del sistema. Ahora voy a hacerle alex.localhost. Client name es igual a Alex. Client esquema name. Y fíjense, hace lo mismo. Le doy save. Internamente vuelve a hacer otras tablas. Y aquí ya tenemos otro esquema con otras 17 tablas. Ahora vamos a ver cómo funciona. Dice, ok, tengo la segmentación, pero ¿cómo se ve si realmente está haciendo el trabajo Django? Vamos a correr nuestro servidor. Y eso es lo que hace Django, ejecuta un servidor virtual, así lo podemos decir. Ahora, cuando yo entro al localhost, me dice que no tengo, a ver, client, app tenant doesn't have client. Es porque, a ver, está acá. Hoy. Coderslink.localhost. Ok, este es porque hay una configuración especial en Django en donde yo le digo que hay unos subdominios que están habilitados o no. Entonces sacan settings. A ver, ¿dónde habré escrito client? ¿Será aquí en Postgres? Vamos a ver. En settings.
Ah, acá está. Ok, miren, en la URL ven que cambia ahora la versión de DJ Flow es coderslink.localhost 8000. Pero también puedo tener otra que se llame alex.localhost 8000. Es la misma instalación, no tuve que hacer nada, solamente ejecutar en background lo que les decía. Y vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Si yo creo un usuario, ahora el sistema me dice, ok, identifica que ya tiene diferentes inquilinos o clientes en tu sistema y te dice, ¿en dónde vas a querer que yo genere el usuario? Si yo le digo, quiero que lo generes en Alex, ok, ¿cómo se llama el usuario? Le voy a decir Alex Zul. Ok, ya generé uno. Ahora voy a crear otro, que ahora lo voy a hacer en Coderslink. Y se va a llamar root y va a tener mi correo de Gmail. En la base de datos de Alex, yo puedo entrar con estas credenciales y en esta, si yo le doy ingresar, me dice que no existe. Si yo agrego esta, ahora sí. Y fíjense de algo importante. En el tenant que tiene alex.localhost, yo voy a generar una cuenta que se va a llamar Banamex. En el Ecodesk no lo va a tener. Si yo entro a cuentas, no tengo esa información. Siendo que yo solamente estoy ejecutando un mismo código en mi sistema, no estoy instalando diferentes versiones. Es una misma instalación que está ruteando a todos los usuarios que están ingresando en nuestro sistema. Si lo vemos a nivel base de datos, yo voy a tener aquí en Coderslink una cuenta. No tengo ninguna. Y en Alex yo tengo el de Banamex. Entonces esa es la forma en la que un sistema funciona a través de datos en la nube. La información no depende ahora de la lógica de los datos y de la instalación, sino más bien depende de cómo yo la estoy segmentando. Y es muy útil esto porque cuando nosotros vamos desarrollando, de hecho acá, miren, tengo un usuario que se llama Alex Zul, y en Coderlink no tengo ese usuario. ¿Y quién es el que controla todos estos inquilinos, así se les llama, o esquemas? Lo controla nuestro esquema público, que es este. La tabla en la sección de Tenant Clients me muestra que tengo 3 clientes que están en mi sistema. Si yo quisiera generar una startup que sea para rentar mi servicio, porque como es un software en la nube ya es a manera de mensualidad, yo puedo decirle quiénes sí pueden entrar y quiénes no, solamente desactivando este campo, o sea, a manera rápida, y decir, Alex no me pagó, ok, entonces por lógica le deshabilito el acceso a Alex. Ah, ya me pagó, ok, ya tiene acceso a Alex. Entonces aquí tendríamos la lista de todos los clientes. Y algo muy interesante es esto. Cuando yo hago una nueva modificación, si yo le hiciera una modificación al campo, a ver, en Flow, hay un model aquí que me dice que las categorías solo tienen nombre y tipo. Si nos vamos en la tabla, la categoría solo tiene nombre y tipo.
¿Qué es lo que me está diciendo Django? Que tiene nombre y tipo. Si le agrego un nuevo campo, y eso también es algo muy importante, que los sistemas as a service, las ventajas es que su mantenimiento es muy fácil. Si yo quiero que esta tabla de categoría tenga el campo timestamp, que es la fecha en la que se genera, es muy fácil. Solamente detengo el servicio, ejecuto. Me detecta que hay un cambio y me dice que ahora le agregamos un campo timestamp a categoría. Aquí todavía no lo tenemos. Vamos a ejecutarlo para que vean que ahora ya lo vamos a tener. Si yo le doy migrate esquemas, lo que va a hacer es ejecutar una función para que todos mis clientes tengan este nuevo campo. Si le doy enter, me dice que al cliente, a ver, creo que acá no dice quién. Ah, acá está. Se ejecutó para Coderlink, se ejecutó para Alex y se ejecutó para Public. Entonces cuando yo entro aquí y le voy a actualizar, a ver, este es category. A ver, ¿dónde lo puse? En category timestamp. Ah, bueno, solo lo ejecuta para Alex, para ellos. En Alex category ya tiene el campo timestamp. Y si nos vamos a el de Coderlink category, ya tiene un campo nuevo de timestamp. Eso significa que sin tanto esfuerzo yo ya agregué campos a la base de datos y no tuve que hacer modificaciones en cada una a nivel SQL, que es lo que nos da Django la flexibilidad de hacer este tipo de ruteos para que los cambios que tenga mi base de datos se puedan reflejar de manera automática en todos los inquilinos. Por eso, de ahí es la parte de que yo pueda mover la información de mis cambios en código y en base de datos hacia todos mis clientes. No me importa si tienen algunas personalizaciones. Cuando yo mando la información y los cambios, se actualizan todos. Ya no es solamente a unos cuantos. Y esa es una de las ventajas. Ahora vuelvo a ejecutar run server. Y cuando yo entro aquí en categorías, yo le pongo comida, gasolina, y en Postgres ya está generando igual el timestamp sin tanto trabajo. Y en Alex otra vez nos vamos y tenemos 0 porque en Alex no tenemos nada de eso. Si nos vamos a categorías, no tiene nada. Los 3 pasos que se tienen que hacer, que vimos hoy rápidamente, es: necesito hacer unas configuraciones básicas en mi proyecto, configurar nuestro modelo tenant, muy importante, dónde van a estar nuestros inquilinos, y las aplicaciones compartidas y las aplicaciones tenant. Los beneficios que tenemos al momento de utilizar un servicio como este es que, sí, cierto, puede ser que al inicio sea como que un poco complicado trabajar con múltiples inquilinos y con muchos clientes, y que tengamos que hacer ruteos y tengamos que hacer más configuraciones. Pero se fijan, así como lo tengo aquí en la gráfica, la línea azul es cuando empiezo a tener arquitectura de datos multitenant. La línea roja es cuando yo tengo un sistema que yo hice para un cliente, pensando que solo un cliente va a utilizar, o pensando que voy a hacer instalación tras instalación tras instalación. Al principio podemos ver que tiene el costo de desarrollar una plataforma multiinquilino o de software as a service es más costosa al inicio, porque tenemos que hacer más cosas.
que cuando nosotros pensamos que es un punto de venta, el punto de venta es instalable. Ok, allá en algún momento van a sentir que el sistema va a tener mucha complicación para mantener, pero a la larga van a ver que mantener un sistema de este tipo es mucho más fácil y ligero. La carga técnica también para los desarrolladores, la carga técnica es menos que cuando tienen N cantidad de versiones de su propio software corriendo en la nube. Más respaldos, backups de cada sistema, que a un cliente le falla algo y el otro no le falla. ¿Por qué no le falla? Eso es lo que le da de beneficios un esquema como el de Tenants, que ustedes puedan ejecutar cosas en su código y que se pueda replicar sin ninguna complejidad. Se replica y así continúa. Ok. Y bueno, pues el curso fue este. Espero que les haya gustado, a pesar de que fue un poco rápido. Es muy, pero muy interesante que ya vayan familiarizándose con lo que viene. Con todo lo que estamos escuchando allá afuera. Técnicamente necesitamos soportarlo de esta manera. ¿Cuáles son las mejores técnicas de arquitectura que nos van a dar la solución para almacenar millones de datos de los que están hablando allá afuera de los robots y la inteligencia artificial? Pero hay una capa muy, muy por debajo de todo eso. ¿Qué es esto? Arquitectura de datos. Entonces espero que les haya servido y pues gracias por haber asistido a este taller. Gracias. Sí, cierto. Si tienen alguna duda me pueden decir ya en Twitter. Me pueden seguir y allá vamos platicando igual. Mayormente allá es en donde voy respondiendo preguntas a las personas que me van cuestionando temas de Python y de Django. Sí, mi especialidad es más en web, sobre Django, la parte de servidores y la arquitectura de datos.